Un saludo cordial de este año 2022, deseándole muchas felicidades a toda nuestra audiencia de este programa Una Cita con la Historia, que en esta oportunidad vamos a estar tocando temas diversos e interesantes relacionados con la cultura de nuestra ciudad de Santiago de los Caballeros. Queremos reiterar las gracias al Centro de Convenciones y Cultura Dominicana de UTESA, pues en sus estudios del Canal 54 de Radiovisión Educativa es que nosotros grabamos este programa. Así que en este primer mes del año, enero, se lo estamos dedicando al equipo de las Águilas Ibaeñas. Sabemos que es el equipo marca ciudad, marca región, un equipo con una historia interesantísima. Y para ello nosotros hemos invitado para que nos converse sobre el béisbol, que es el pasatiempo, el deporte rey de nuestro país, a un historiador, a un conocedor al dedillo que ha publicado obras relacionadas con la historia de las Águilas Ibaeñas, el comunicador y periodista Rafael Baldayac. Bienvenido, Rafael, a nuestro programa. Muy buenas, saludos, un placer estar compartiendo con todos ustedes informaciones, revelaciones importantes de la historia del equipo de las Águilas Ibaeñas y sobre todo del deporte, tomando en cuenta de que la historia es sumamente interesante porque Santiago tiene tres grandes símbolos: el monumento, el río Yaque y Águilas Ibaeñas. Cuando usted menciona cualquiera de esos tres que usted mencione, usted está mencionando a Santiago. Es lo mismo que decir Santiago. Usted dice monumento, ya todo el mundo sabe que usted está hablando de Santiago. Cuando dice el Yaque, está hablando de Santiago. Cuando dice Águilas Ibaeñas, es lo mismo. Santiago es Santiago. Águilas Ibaeñas es sinónimo de Santiago. Así es. Bien, entonces el béisbol sabemos que tiene un origen en los Estados Unidos. ¿Cómo llega a ser tan popular aquí? ¿Cómo se inicia? Bueno, el béisbol, las primeras evidencias que hay de la historia del béisbol, tú sabes que hay una cultura, las civilizaciones, incluso los indígenas, practicaban una especie de pelota, que luego se fue transformando, se fue modificando, y ya por los años de 1700, por allá aparecen la primera evidencia de que existía este deporte por Alemania, en publicaciones y esas cosas, y luego precisamente se hicieron algunas reglas de cómo jugar la pelota por allá en Europa, y los colonos cuando fueron a Estados Unidos, llegaron a Estados Unidos, entonces llevaron realmente la práctica de esta disciplina deportiva, y en Estados Unidos entonces se comenzó a desarrollar y a, podríamos decir, a perfeccionar el béisbol, y surgieron las primeras reglas referentes a este deporte en 1845 con el NCAA y también Cartwright, Alexander Cartwright, que fue el primero que escribió las reglas que aún existen del béisbol. La escribió Alexander Cartwright en 1952. Y él formó incluso el primer equipo de béisbol, los National Board de New York. Es decir, en Nueva York, precisamente, ahí se forma el primer equipo de béisbol en los Estados Unidos, y eso realmente comenzó a popularizarse de una manera tal que la gente se fue identificando y se convirtió en el deporte rey en los Estados Unidos, el deporte de la familia, el béisbol. Y a partir de ahí, entonces, muchos de los emigrantes, por ejemplo, cubanos sobre todo, cuando llegaron a Estados Unidos, que estudiaban en universidades, comenzaron a practicar el béisbol en las universidades norteamericanas y llevaron después el béisbol a Cuba. El primer país caribeño que trajo el béisbol a esta parte del Caribe fueron los cubanos, por allá en 1866, ya con la formación de algunas ligas en los Estados Unidos. Incluso el primer pelotero que llega a Grandes Ligas era cubano en esos años, de manera que ellos trajeron el béisbol al Caribe, y los cubanos ya años después entonces vienen a la industria azucarera de la República Dominicana y traen el béisbol junto con los norteamericanos, que después en 1916, cuando llegaron los primeros invasores norteamericanos, comenzaron a desarrollar el béisbol aquí en la República Dominicana. Pero hay un dato interesante, Marlon. Sí. El primer partido oficial de béisbol que se celebró en la República Dominicana fue aquí en Santiago, en 1903. Ese es un detalle importantísimo. 30 de agosto de 1903 se jugó el primer partido oficial de béisbol en la Loma de Gurabito,
por ahí cerca donde está el Cerca Estadio del Cibao, estadio. sí, ahí comenzó a jugarse béisbol de manera oficial, es decir, bajo las reglas de Alexander Cartwright. Yo no conocía ese detalle. Bueno, Sí. los amigos ya están tomando nota de cómo en Santiago se celebra el primer partido de béisbol aquí. Entonces, mencionaste a los cubanos. En esa época existían lo que eran las ligas negras por la segregación racial. Sí, en 1920 se creó la Liga Negra por la segregación racial. Había la liga, las grandes ligas eran de jugadores blancos exclusivamente, entonces los negros que eran también sobresalientes en el béisbol, formaron su propia liga en 1920 e incluso fueron varios dominicanos a jugar allá. El primer dominicano que jugó en la Liga Negra fue Alejandro Sanz, montecristeño. Primero jugó en la Liga Negra en 1920, 1922 y después estuvo ahí Tetelo Vargas, jugó. Digo que los montecristeños son los pioneros, sí. Somos pioneros, yo soy montecristeño. Somos pioneros. Vigil también. Sí. Osvaldo en la Liga Blanca y Pedro Alejandro Sanz en la Liga Negra. Y Marichal también hizo su Y historia. Marichal fue el primer inmortal en Cooperstown, en el béisbol de los Estados Unidos. Y si seguimos hablando de los Olivos también. No, porque hicieron historia aquí en la República Dominicana sobre todo, sí. Qué bien. Los hermanos Olivos, así Entonces, ahí entramos ya al país donde se empieza ya a practicar el béisbol, se van los norteamericanos, ¿y qué sigue después? Bueno, después que los dominicanos los norteamericanos dejaron realmente ya desarrollado el béisbol, se forman los primeros equipos en los años 1900, comenzando el siglo, 1903, 1904, y después se crea formalmente un equipo que se llama Licey en 1907, pero que en la ciudad capital existía el equipo Osama y el equipo Light, eran los grandes equipos. Al equipo de esos equipos desaparece, entonces se crea el equipo Licey. Y en 1921 entonces se forma el equipo del Escogido para competir con Licey en la ciudad capital. Pero ya aquí existía también ya béisbol, se había desarrollado bastante el béisbol en Santiago, en la región del Cibao. Y entonces, el año más tarde, 1933, que se crea el Santiago Béisbol Club para competir precisamente contra los equipos de la capital, sobre todo Licey y Escogido, que existían en esa época. ¿Las estrellas son del 1910? 1910, y tienen ya más de un siglo, las estrellas orientales, sí, también. Muy bien, sí. así que estamos notando cómo los equipos que son tradicionales en nuestro béisbol tienen una larga data. Una larga data, sí. Hablando de la ampliación que se surge en los Toros del Este, los Caimanes del Sur. La expansión del béisbol. En el 80 sí, 1983, sí. Exactamente, surge. Sí, y después lo más reciente, que es con los Gigantes. Los Gigantes, 1996. Sí. Son los más recientes. Los más recientes, sí. Porque los Gigantes llenaron el vacío de un equipo que llamaban los Caimanes del Sur, que existían en San Cristóbal, que fueron de esa primera expansión junto con los Toros o Azucareros del Este, que se llamaban en ese entonces originalmente. Bien, entonces ahí viene la época, ya estamos acercándonos mucho más, estamos en la década de los 30, la plena dictadura. Mencionas al equipo de las Águilas en los años 30, en el año 33. 1933, sí. El Santiago Baseball Club fue ese equipo que podríamos decir el precursor de Águilas Cibaeñas, porque ese equipo se formó de dos equipos ya tradicionales que existían antes, que era el Municipal y el Sandino Municipal. Esos equipos, incluso el Sandino, se llamaba Águila de Sandino y jugaban en la manga de su uniforme con una águila aquí. Y luego el Santiago Béisbol Club, al copiar esa tónica el águila, siguió realmente mostrando ese emblema del águila. Porque tú sabes que el águila es uno de las figuras majestuosas de poder. El águila representa precisamente eso: poder, majestuosidad, grandeza. Y hay que subrayar para los amigos que están siguiendo el programa, Sandino, un patriota nicaragüense, César sí, Sandino, que sí, enfrentó a los norteamericanos y por eso le honraron con un nombre así, ese revelador de la fibra patriótica que así tenían es, los que formaron ese equipo aquí en la ciudad de Santiago. Y se forma también y se construye el primer estadio donde se juega ya de manera con más formalidad, Sandino Municipal, y luego el Santiago Béisbol Club en 1917, septiembre de 1917, que era el famoso Play Enriquillo,
que queda ahí en el área donde está el barrio La Tabacalera, por aquí por La Joya. Ah, ok. Ahí existía el primer estadio ya formalmente construido para jugar pelota aquí en Santiago de los Caballeros. Era en esa zona. Sí. Bueno, estamos destacando algunos hitos interesantes sobre la ciudad de Santiago y la historia del béisbol. Mencionaste el primer juego que se realizó aquí. Mencionaste también cómo en el Cibao, un montecristeño fue el primero en ir a las ligas negras. Luego ya conocemos lo del Orégano, Osvaldo Virgil, quien fue el primer dominicano en ir a las mayores a jugar profesionalmente. Entonces, también en la ciudad, ese dato interesante de dónde surge el Santiago Baseball Club, que es la fusión de dos equipos, y cómo el símbolo del águila no es algo reciente, es algo que viene de ese entonces. Y mencionaste la fundación de ese equipo. Entonces hay unos detalles mucho más que queremos destacar, y eso lo vamos a hacer en la segunda sección de este programa, destacando la historia de las águilas, enfocándonos ya en el equipo cibaeño y cómo en esos 89 años que lo está cumpliendo ahora en el mes de enero, ha logrado calar tanto a nivel de la fanaticada. Así que le mantenemos ahí que se queden unos minutitos más para la segunda parte de este interesantísimo programa, una cita con la historia, dedicado al aguerrido equipo de las Águilas Cibaeñas. Monumento a los héroes de la Restauración. Patrimonio cultural, museográfico e histórico, símbolo que nos identifica como cibaeños y dominicanos. Conócelo. Bien, continuamos con la segunda sección de este programa dedicado a las Águilas Cibaeñas. Ahora vamos a entrar de lleno en la historia interesante de este equipo exitoso, y Baldayán nos va a dar las demostraciones de que es así, y cómo se funda, cómo fue labrándose espacio hasta ya la Liga Dominicana, que fue a partir del 52 que comienza, ¿verdad? 1951 ya. 51, exactamente, sí, comenzó ahí el historial hasta el presente, pero hay una historia que el equipo va acumulando que queremos desarrollar. Bueno, muy interesante la historia del equipo de las Águilas, ya comenzando con lo que hemos mencionado en 1933, cuando se forma el Santiago Baseball Club, un equipo que después se convierte en Águilas Cibaeñas, se proclama con el nombre de Águilas Cibaeñas a partir de 1937, antes del campeonato nacional, el campeonato de béisbol profesional que hubo en 1937, que fue el que tuvo la más grande figura del béisbol de los Estados Unidos, porque vinieron muchos jugadores de la Liga Negra, y sobre todo porque Trujillo, en 1936, el equipo de las Estrellas Orientales derrotó a Licey, Escogido y a Águila, fueron los campeones, y Trujillo dijo, no, pero los agentes del campo no pueden ganarnos, los capitaleños, y entonces fusionó al equipo de Licey y al Escogido, y le llamó los Dragones de Ciudad Trujillo, y contrató, había un cuñado de Trujillo, que era el dueño del equipo, contrató a los mejores peloteros que había en la Liga Negra, lo trajo a jugar aquí. Ese era Paquito Martínez, creo. Sí, Paquito Martínez, que era hermano de doña María Martínez, la esposa de Trujillo. Entonces, ese equipo tan poderoso de los Dragones de Ciudad Trujillo, la fusión de Escogido Licey, realmente era para avasallar y humillar a los equipos de Águilas Cibaeñas y de Estrellas Orientales. Finalmente, el equipo ganó, pero era en base a la presión y a todo el dinero que impusieron para que los jugadores le pudieran rendir, y no había forma de ganarle a Trujillo, porque era Trujillo que estaba prácticamente bajo el control de ese equipo de los Dragones en ese entonces. Entonces, oficialmente, ¿cuándo llega el nombre de Águilas? El nombre de Águilas llega precisamente en ese año, en 1937. Se proclama con el nombre de Águilas Cibaeñas al equipo del Santiago Baseball Club para representar en a enero la ciudad. También, ¿verdad? Sí, eso fue en enero, 28 de enero de 1937. Luis Tomás Sanján, en una reunión que se organizó en el Hotel Mercedes, ahí proclamó, no, pero el equipo que va a representar a Santiago en este campeonato tiene que llamarse Águilas Cibaeñas, porque ya tenemos el historial de que el águila es poder, es majestuosidad,
es grandeza, y entonces ya venía el símbolo del equipo del Santiago Béisbol Club también con el símbolo y el emblema de águila, de manera que eso primó para que se llamara Águila Cibaeña definitivamente, aunque hay que reconocer también que en 1929 por primera vez el nombre de Águila Cibaeña apareció en los periódicos, en el Listín Diario, en un partido del Sandino contra un equipo de la capital, contra el Licey de la capital. En la crónica el señor dijo, bueno, el equipo Águila Cibaeña, porque como llevaban sí, mencionó Águila Cibaeña, realmente fue dominado por el equipo Licey, sí, que apareció por primera vez. Ese otro dato que no sabíamos, sí, interesante sí, en también. 1929 surgió ese campeonato de béisbol de ese entonces. Sí, por primera vez el nombre de Águila Cibaeña en los medios de comunicación. Y se destacó el hecho de que no quería que se identificara solo con la ciudad, sino con la región del Cibao. Con la región del Cibao. Con sus 14 provincias, y así ha sido. Así ha sido, porque fíjate una cosa interesante. Cuando entonces se organiza ya el torneo de béisbol profesional, bajo el esquema que ya tenemos de la pelota profesional, comenzamos en verano. Comenzamos en verano. 1951, era pelota de verano. 1951 hasta el 54 se jugaron esos primeros 4 campeonatos en verano, porque en invierno todavía no teníamos la capacidad, no teníamos estadio, no había, se jugaba de día. Era de día. No había estadio iluminado. Aquí se jugaba en el hipódromo. Era en el centro del hipódromo, había un diamante, ahí se jugaba pelota, así. En esa misma área donde está el Estadio Cibao y está la ciudad deportiva, esa zona, el Palacio, la Arena del Cibao, en esa zona había un hipódromo, ahí se corría a caballo y en el centro se jugaba pelota. Entonces, a partir del establecimiento de la Liga Dominicana de Béisbol Profesional, 51 para acá, ¿cuál ha sido el desempeño de las Águilas? Yo lo sé, pero para recordárselo aquí a la población. Hay otro dato interesante, es que en ese tiempo no existía la Liga Dominicana de Béisbol Profesional. Los torneos de verano lo organizaba una comisión estatal, es decir, era la Dirección General de Deportes que existía. Okay. Y entonces ellos formaban, el mismo gobierno formaba una comisión de béisbol que era que organizaba los campeonatos. La Liga Dominicana de Béisbol surge ya cuando se convierte en pelota de invierno en 1955. En agosto de 1965 entonces se crea la Liga Dominicana de Béisbol Profesional para organizar los torneos ya a partir de invierno, cuando se inaugura por primera vez un estadio iluminado que fue el Estadio Quisqueya. En 1955. Y después sigue el Estadio Cibao varios años después. El Estadio Cibao, en 1958, se inaugura el estadio que se llamaba Leonidas Radamés. Así es. Todo era bajo el esquema de Trujillo y su familia. El control de todo lo que existía era propiedad de ellos. Bien. Y así, entonces ya a partir de 1955 comienza la pelota invernal, sí, la segunda etapa de nuestro béisbol, en el invierno, y se hace un acuerdo ya con las grandes ligas, con las organizaciones de los Estados Unidos, los de los Estados Unidos, y a partir de ahí comienza ya a caminar el béisbol de una manera mucho más organizada. Y vienen las alianzas con los equipos. Con los equipos de grandes ligas, las organizaciones. Reforzando los equipos de aquí. Así entonces, los cúmulos de torneos, bueno, hay una estadística que ha ocasionado un poco de roncha últimamente, que destacaba a las Águilas. A las Águilas como el mejor equipo de la historia. Tú lo reseñaste en un artículo reciente en Información. Sí. Las Águilas es el mejor equipo de la pelota dominicana, basado precisamente en todo lo que ha acumulado como equipo, por encima de los Tigres del Licey, que es el principal rival, ¿verdad? El archirrival del equipo cibaeño. Las Águilas precisamente en ese ranking que hace Baseball Data, ellos se basan en que las Águilas, aparte de ser como los máximos ganadores junto con Licey, en campeonato ganado 22, también es el equipo que más victorias tiene en serie regular, el equipo que más veces ha ido a postemporada con 57, el equipo que más veces ha estado en series finales con 40, ganando 22 de ese y quedando con 18 subcampeonatos, y además el equipo que menos veces ha quedado en el sótano. Eso también primó para convertirse en el equipo más ganador de toda la historia en el béisbol dominicano. Es decir, apenas 5 veces en todos esos años que tiene. Ya tenemos 68 campeonatos y las Águilas han quedado 5 veces en el sótano. Eso es notable. Sí, muy notable, sí, muy notable. Así que ha sido el equipo más batallador, más competidor de toda la pelota
Dominicana en la historia. De hecho, el año pasado se dio también una estadística importante por el regreso, el comeback, como le llaman en béisbol, de las Águilas, que estaba prácticamente a punto de mate, como dicen. Sí. ¿Qué podemos destacar contra los Gigantes? Contra los Gigantes, sí. Sí, bueno, le despertaron el amor propio a las Águilas, sí, porque los Gigantes se hacían ya prácticamente, estaban celebrando. Cuando estaba la serie, como tú señalas, 3-1, ellos comenzaron ya a montar una tarima, a decir que eran campeones ya, que ellos estaban celebrando. Es decir, se pusieron a celebrar antes de completarse precisamente los 27 como se dice, en la serie. Y entonces realmente eso le despertó el amor propio a los cibaeños. Un equipo aguerrido como las Águilas, que pesa mucho ese nombre de Águila en ese pecho del uniforme. Y entonces eso, las Águilas se envalentonaron y de ahí para allá la historia totalmente cambió. ¿Sí? Se dice que es la segunda vez que eso ocurre, que un equipo puede venir en una serie final. En una serie final 3-1, sí. De un 3-1, regresar y ganar, eso es muy difícil. Muy difícil, y lo sí. pudo hacer, teniendo en cuenta que el equipo de los Gigantes fue el año pasado y bien, está en la final ahora, un equipo muy competitivo, casi sin huecos, y poderlo vencer. Es decir, eso habla bien de lo que es la característica de aguerrido del equipo. De aguerrido que es el equipo cibaeño. Mira, ahí vi una foto también una foto donde las Águilas están celebrando. Esa foto que aparece ahí, el grupo celebrando, esa foto fue en Miami, cuando las Águilas en el año 2015, ganaron la Copa de las Américas. Esa foto en la Copa de las Américas en Miami fue eso. Eso fue un torneo que organizaron en los Estados Unidos, donde fue el Licey, las Águilas, y fueron 2 equipos de Venezuela y Puerto Rico, fueron ahí. Entonces las Águilas ganaron esa copa, la Copa de las Américas, digamos. Pero las Águilas también en 1965 ganaron un torneo internacional en Caracas, Venezuela, que se llamaba la Liga Interamericana, es decir, la Copa Interamericana de Béisbol, y esa lo ganaron también las Águilas, así que las Águilas, dos trofeos internacionales importantes, muy bien. No solamente Serie del Caribe, que hemos ganado seis veces también. Ese detalle no lo sabía de la corona ya en el 65. En el 65, sí. Es decir, que se llamaba así se llama la Serie Interamericana de Béisbol. Todo eso tú lo tienes compilado en un libro, ¿verdad? Sí, hay un libro escrito sobre todo esa historia de las Águilas, rica historia aguilucha. Sí, es una obra que nosotros... ¿Se encuentra todavía en Sí, librerías? Se llama Águilas Cibaeñas, sus grandes triunfos, así se llama el libro, sí. Muy bien, esto hay que destacarlo, pasar tu payola, como decimos. Sí. Entonces, dentro de las figuras emblemáticas del equipo, que inclusive en el monumento se le dedica una plazoleta al equipo, ¿cuáles podemos recordar como figuras relevantes que han motivado a que se retire el número? Que ya cuando se le retire el número es porque es una persona que ya se le va a recordar por siempre. Sí, hay muchas grandes figuras emblemáticas del equipo de las Águilas, comenzando por una de las grandes figuras que ha tenido el viejo dominicano, Winston Llena. Ahí está Roberto Peña, que fue un campocortista estelar en las Águilas por muchos años. Está Miguel Diloné, que ha sido una de las figuras, podríamos decir, cumbre en la pelota dominicana, la saeta. Ahí está también Franklin Tavero, otro torpedero, el mismo Félix Fermín, es una de las figuras grandes en las Águilas por todo ese historial que tiene como jugador y como dirigente. Está Tony Peña, su hermano Arturo Peña. Ahí está Félix, el manager más ganador el señor de los anillos que le dicen. Sí. Hubo un documental que hicieron reciente. Un documental, sí. Sobre los triunfos y la historia. El gato Fermín. Sí, y así mismo es, sí. Y entonces las Águilas es el equipo con la mayor cantidad de figuras emblemáticas de la pelota dominicana, sin lugar a dudas. Y sobre todo por el historial reinante que han tenido, dominante que han tenido en la Liga Dominicana. Definitivamente, sí, un equipo lleno de grandes figuras. Y eso que faltan mucho por reconocer, como son, por ejemplo, José Lima, Julián Tavares, Fernando Hernández, que fueron grandes jugadores aquí en la Liga Dominicana. Definitivamente, Mendy López, que estuvo al frente de los grandes bateadores, jonronero aquí en la Liga Dominicana. Memo García creo que está a su número. Memo García le retiraron su número, sí, hace un par de años.
Sí, Guillermo Memo García, sí, una de las también figuras grandes del equipo cibaeño. Definitivamente que el equipo de las Águilas tiene todo ese arsenal de grandes jugadores que han brillado a través de la historia de la pelota criolla. ¿Y la nueva generación? ¿Qué podemos señalar de los...? Bueno, las Águilas sí, hay una nueva generación de jugadores importantes en el equipo aguilucho, comenzando por el queche Francisco Peña, el hijo de Tony, que es una familia también importante que refleja la familiaridad que ha habido dentro del equipo cibaeño. Su papá, Tony, que ha sido el más grande receptor de todos los tiempos en la Liga Dominicana y en la pelota también de los dominicanos en Grandes Ligas. Mi hermano Tony Peña, montecristeño también. Su hermano Arturo, que fue el más grande relevista que ha tenido las Águilas. Tiene su número retirado. Tiene su número retirado también. Y por ahí entonces siguieron los vástagos, sus hijos, DJ Peña y Francisco. De manera que las Águilas también tienen un gran historial. Los Silverio, con Tomás Silverio y sus hermanos jugaron para las Águilas también. Los hermanos Luna también de Montecristi, Héctor y Omar Luna. Una familiaridad, ¿sí? una relación de muchas familias. Pero las Águilas ahí tienen ahí muchas figuras que van a seguir brillando a favor del equipo y ayudando al equipo a mantenerse con ese espíritu, esa mística ganadora, sí, definitivamente. Ahí tenemos a Torres, Juan Lagares. Juan Lagares ha sido jugador clave en los últimos años en el equipo cibaeño, definitivamente, sí. Y hemos tenido un cubano que se ha hecho aguilucho. Exacto. Y que se ha ganado el corazón de los cibaeños, Yuneski Maya. Correcto. Le dicen el guerrero, el equipo grande. Sí, eso es más fanático que todo lo que sí, así es. Es la bujía del equipo. Definitivamente. Pues bien, Rafael, hemos podido en poco tiempo poder sintetizar esta historia gloriosa de este equipo, del béisbol, como la pasión que nos une. Creo que es un lema comercial que destacaba esa parte, que nos une como fanáticos interesados en este pasatiempo, que de hecho, podemos decir salvador, porque mira, ese fin de año pasado, que todos estábamos encerrados, y que hubo la voluntad del gobierno de poder mantener vivo ese torneo, que tuvo que ser recortado y presentado sin fanáticos, con unos muñecos ahí ponían delante, ¿verdad? Y eso nos mantuvo a nosotros consolados dentro de nuestros hogares, pero divirtiéndonos y con el sano entretenimiento que constituye el béisbol. Es decir, lo que hizo el presidente Luis Abinader es parecido a lo que hizo el presidente Franklin Delano Roosevelt en 1942, cuando la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos estaban ya metidos en la Segunda Guerra Mundial por la invasión de Japón a Pearl Harbor, allá en Hawái. Los Estados Unidos tuvieron que meterse en la guerra. Entonces, las grandes ligas dijeron, bueno, nosotros no podemos jugar porque la mayoría de los jugadores importantes se han ido a la guerra, la población está enfocada en la guerra, y el presidente le dijo, bueno, mi opinión es que se juegue, porque si no se juega, la gente no va a tener que entretenerse y se va a crear una situación de mucho desempleo, y el béisbol es una industria que mantiene vivo a la población, y era el deporte rey, el deporte número 1 en los Estados Unidos en 1942. Es decir, que esa fue una medida muy, muy importante y que fue ahora replicada en nuestro país. En nuestro país, así es. Así que, señores, no nos queda más tiempo. Gracias por su sintonía de siempre en este programa Una Cita con la Historia, donde se han destacado hitos interesantes, particularmente algunos de ellos no los conocía, sobre el béisbol dominicano y sobre este equipo de las Águilas Cibaeñas, de quien tenemos aquí, porque vamos a decir, claro, yo soy de los fanáticos, exacto, sí, ahí estamos de los fanáticos, entonces estamos dándole gloria a este equipo. Así que muchas gracias, Rafael, por acompañarnos en esta oportunidad, y será hasta un próximo encuentro de Una Cita con la Historia.